por etapas de vida. Y aquí la etapa de vida que a nosotros nos compete y que es muy importante y que tiene un paquete muy importante de servicios a todos los jóvenes, es la etapa entre los 10 y los 19 años completita. Y la siguiente etapa es entre los 20 y los 59 años, en el cual vamos a rescatar las edades de la juventud. Entonces, estas etapas tienen determinadas acciones, entre otras, alguna muy importante que es la promoción de la salud para adquirir estilos de vida saludables, y la segunda son 10, pero las importantes en este caso, la segunda es la de el chequeo anual para poder estar seguros de que no tenemos algún problema, de que el joven no tiene algún problema de salud que se pueda diagnosticar, porque ya hemos escuchado en el transcurso de la mañana que muchas de las veces nos vemos aparentemente sanos, pero hay alguna situación que nos está tratando de perjudicar la salud. Entonces, este chequeo es muy importante, y también conocer todo lo que es la educación para la salud, que nos permita apoderarnos de esos estilos de vida saludable que hemos estado viendo durante toda la mañana. Entonces, ¿esto qué conlleva al joven? Que es que normalmente los jóvenes son inquietos, están buscando algo más de lo que ya están viviendo, conlleva a que ellos hagan conciencia de tener una responsabilidad en el autocuidado de la salud, una corresponsabilidad entre el joven y la institución de salud a la que pertenece. Por ende, vamos a tener diagnósticos oportunos, vamos a tener jóvenes con inquietud de transmitir esa información al resto de jóvenes, y, ¿por qué no?, aspirar a tener redes de jóvenes que transmitan los estilos de vida saludable, y que lleguemos a tal grado de tener la prevención de las enfermedades, como decía, prevenibles, pero también el diagnóstico oportuno de enfermedades pues que no podemos prevenir fácilmente. Otra de las cosas es lograr, que el joven haga conciencia al interior de la familia, porque ustedes ya han visto en el transcurso de la mañana que el cáncer ataca a todas las edades, no nada más a las edades, no nada más a determinado grupo de edad, sino a todas las edades y de diferente manera. Entonces vamos a lograr nosotros, si enfocamos como trabajo social las baterías a cambio de estilos de vida saludable, a promoción y educación para la salud, con la conciencia de que esto es la medicina más barata que hay, vamos a lograr mejores estadios de vida en la juventud. Así es, maestra, muchas gracias. Bueno, un factor de riesgo que se mencionó durante las pláticas en esta mañana, ustedes lo vieron, es la obesidad. De alguna manera, la obesidad influye para que haya un mayor riesgo para que se presenten este tipo de enfermedades. Y bueno, vamos a aprovechar la presencia del consultor nutriólogo, el doctor Arturo Martínez, para preguntarle cuál es el factor que desempeña la alimentación en el desarrollo de este tipo de enfermedades neoplásicas, doctor Arturo Martínez. Sí, Fresco, definitivamente la obesidad es un tema muy, muy álgido, porque creo que a muchos nos pega por ahí. Y bueno, yo empezaría este comentario con algo que se escribió hace muchísimos años y que alguien lo dijo hace muchos siglos. Decía Sócrates que nosotros somos lo que comemos, pero también decía que tu mejor medicina sea lo que tú te alimentas, tu mejor medicamento sea lo que tú comes. Ayer revisaba las normas oficiales mexicanas, a las cuales ustedes pueden tener acceso también, y veía la norma oficial mexicana obstetricia y la norma oficial de la obesidad. Y los dos caían en un punto importante. ¿Cómo es posible que las enfermedades que ocupan el número 1 en nuestro país de mortalidad y de causas de enfermedad sigan avanzando en grandes pasos y en tiempos muy acelerados, y aparte esté cobrando muertes a unas etapas demasiado jóvenes? El joven piensa quizá que porque es joven y tiene todo el vigor del mundo, no le va a pegar ninguna enfermedad de ese tipo. La licenciada hablaba de que el cáncer ataca. Efectivamente es una enfermedad no que te ataca, sino que poco a poco llega a apoderarse de tu cuerpo en una forma muy silenciosa, hasta que llega el momento en que grita, en que se despierta aquel monstruo exterior que hay en el cuerpo de aquella persona, y empieza a generar una serie de situaciones. Pero ¿qué es lo que hace que se acelere un proceso en un paciente? Yo les haría varias preguntas, y entre ellas sería: ¿qué tanto me siento yo bien en mi cuerpo? Mi grado de bienestar, ¿qué tanto es?
Mi cintura, ¿qué tanto mide actualmente? ¿Está en los 90 centímetros o ya está rebasando? Mi cifra de colesterol y triglicéridos, ¿cómo anda? Escuchamos mucho esos términos en la televisión y vemos mucha información. Vemos que hay mucha propaganda en la televisión de la comida chatarra que hoy se están quitando afortunadamente de las escuelas. Pero bueno, y pensamos, ¿y eso me afectará a mí? ¿En qué situación me afecta a mí el alimento que estoy comiendo y en qué momento voy a presentar yo un tipo de cáncer, un tipo de neoplasia? Si tomo el modelo genético de mi familia, por ejemplo, mi papá, mi mamá, mis hermanas, mis tíos tuvieron algún antecedente de cáncer, lógicamente en tu sangre circula, en tu cuerpo hay un gen predispuesto ya de una neoplasia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros cuando ya tenemos un antecedente o ya tuvimos una situación o tenemos presente una situación de cáncer? Existe un apartado que se llama modulación de la enfermedad. Hablaba hace rato la doctora, que escuché muy interesante su tema, de que había que prevenir la enfermedad. Hay otro término médico que se llama predictivo. Hay que ser más predictivo actualmente que preventivo, fíjense. Y hay una etapa anterior a lo que se refiere esto. Cuando el paciente empieza a aumentar de peso, cuando el paciente empieza a ver que hay una acumulación de grasa, y la grasa no nada más es abajo de la piel, que vemos las llantitas que existen en nuestro estómago, que las piernas o que los muslos o que parte de su cuerpo empieza a aumentar de tamaño, que empieza a usar tallas más altas de las que usaba, debemos empezar a preguntarnos qué es lo que está pasando, qué es lo que yo estoy comiendo. Porque poco a poco todo ese proceso va a hacer que mi cuerpo desarrolle una resistencia importante a la insulina, que desarrolle una inflamación crónica interna silenciosa que se llama inflamación silenciosa celular, que poco a poco me va a conllevar a que presente a lo lejos, a los pocos años, una enfermedad crónico-degenerativa, como es el tipo de un cáncer posiblemente. ¿Por qué alimentos son los que me están provocando esto? Hace 4 años atrás veía un mapa geográfico alimenticio y se notaba cómo al paso de los años el modelo del sistema norte, de nuestros vecinos del norte, poco a poco iban abordando los sistemas de México, y la franja se iba corriendo cada vez más al norte, más al centro, y actualmente en los últimos meses está casi cubierto todo México del color impregnado de una publicidad de un tipo de alimento que se ha procesado en Estados Unidos. Tenemos muchas cadenas alimenticias, ¿qué es lo que comemos? Tenemos consumo de muchos aceites vegetales. Si ustedes notan todo lo que comemos, analicen con qué aceite se prepara, y son alimentos que se preparan gracias a aceites vegetales omega 6. Esos depletan, la doctora hablaba algo sobre el omega 3, esos depletan en el cuerpo lo que es el omega 3, que poco consumimos pescado, entonces empieza a elevarse el omega 6 y genera una elevación de un ácido inflamatorio muy tremendo que se llama ácido araquidónico. Cuando se te eleva tu ácido araquidónico, prácticamente estás generando un proceso muy inflamatorio. ¿Cómo lo detectamos sin tener la enfermedad? 3 preguntas claras. ¿Cómo está tu pelo? ¿Quebradizo? ¿Cómo están tus uñas? ¿Se te rompen? ¿Cómo vas al baño? ¿Cuántas veces evacúas al baño? ¿Cómo es la cantidad, la consistencia del excremento que haces? Si flota o no flota, si cae como piedra en el baño. Es una pregunta que te tienes que hacer. Que lo vemos así un poco raro, bueno, eso es lo que estás comiendo. Si ves esos pequeños detalles que están pasando en tu cuerpo, pregúntate qué estás comiendo. Hay alimentos que debemos de conocer que se llaman hiperglucémicos, que son los que generan gran cantidad de azúcar en el cuerpo y a la vez generan un problema inflamatorio, más o menos. Gracias, doctor. Bueno, la licenciada Claudia Molina es una enfermera oncóloga que tiene pues prácticamente todo su tiempo dedicado a pacientes con cáncer. Ella en su trabajo tiene un contacto directo con este tipo de pacientes. Obviamente muchos de ellos deben de ser jóvenes. Licenciada, ¿cuál es lo que más le inquieta al joven que tiene un cáncer y que está recibiendo un tratamiento de quimioterapia o radioterapia, en el cual pues a veces vemos que son tratamientos muy, muy fuertes que les provocan muchos efectos secundarios? Buenas tardes. Bueno, existen muchas inquietudes pues, hacia los tratamientos y principalmente hacia los efectos que pudieran sentir. Uno de los que yo he visto que son más comunes es
pues si van a poder tener hijos o o quieren tenerlos en cuanto terminan su tratamiento, o a veces en su defecto les preocupa qué va a hacer de sus hijos después de los tratamientos, o si van a poder sobrellevar pues una buena calidad de vida. Esas son de las preocupaciones que más he visto yo en pacientes jóvenes. Y pues sí, pues es muy importante pues darles la orientación y el apoyo, o sea, desde mi punto de vista como enfermera, como pues a veces amiga, porque aunque uno no quiera, uno se va haciendo amiga también de los pacientes, porque son mucho tiempo que nosotros los tenemos en contacto. Sí, es desgraciadamente uno de los efectos de la quimioterapia y radioterapia, pues, es la disminución en su fertilidad. Esa es una situación que se presenta en estos tipos de tratamientos, y bueno, obviamente el joven pues tiene que tener esa inquietud de qué tantas posibilidades tendrá de reproducirse posteriormente, ¿verdad? Entonces tendrá que enfrentarse a ese problema y obviamente tener algún diagnóstico posterior al tratamiento de su futuro reproductivo. Entonces aquí yo pienso también que la participación del psicólogo en este tipo de pacientes que ya están en tratamiento, maestra Aiter, ¿cuál sería el enfoque que usted daría a este tipo de situaciones en las que el joven tiene un conflicto con respecto a su reproducción y que a lo mejor posiblemente no vaya a poder tener hijos, ¿verdad?, después de un tratamiento de este tipo? No sé si... Yo creo que el apoyo aquí psicológico es muy importante porque, bueno, ya el hecho de estar ante una enfermedad y luego posteriormente saber que va a ser difícil poderlo reproducir y tener hijos, tendría que enfrentarse a lo mejor de una manera multidisciplinaria para poderlo apoyar a este joven. Bueno, definitivamente estos pensamientos surgen y se complican también porque hay un estado de depresión. Recordemos que cuando hay depresión, entonces se magnifica el hecho, surgen fantasías del futuro, ¿sí? Empieza a haber otra serie de alteraciones y estos mismos pensamientos que generamos al mismo tiempo siguen complicando las emociones. Se tiene que hacer un abordaje definitivamente integral, se tiene que trabajar con la familia, porque a veces ese chico solamente quiere ser escuchado, ¿no? Y a veces en función de la angustia de la familia lo menos que se hace es escucharlo. Él necesita expresarse, él necesita llegar a sus propias conclusiones, pero además necesitamos darle información sobre el problema. Esa parte creo que el médico, la enfermera lo puede hacer bastante bien. Tienen que ampliar la información. No se vale, por ejemplo, que un enfermo no conozca las características de su enfermedad o que no se quiera hablar de esto con él. Tiene todo el derecho de saberlo, de saber cuál va a ser el manejo, cuál es el pronóstico, cuáles son las características reales. Y obviamente necesita tener esa oportunidad también para retraerse y estar en contacto consigo mismo, trabajando por lo que habíamos mencionado, que es ese nuevo proyecto de vida en función de las características que presenta en ese momento. El trabajo tiene